En lo profundo de la mitología griega existen historias que no hablan de monstruos, ni de batallas épicas, ni de héroes deslumbrantes. Hablan, más bien, de decisiones, de límites, y de lo que ocurre cuando un mortal se convence de que merece más de lo que jamás debió tocar. Hoy, en Sombras y Leyendas, conoceremos a Tántalo, un rey privilegiado por los dioses, invitado a sus banquetes y tratado como un igual, hasta que decidió poner a prueba aquello que nunca debió cuestionar. Su nombre inspiró una palabra que aún usamos para describir un deseo imposible, una promesa que siempre se escapa entre los dedos: lo tantalizante. Esta es la historia del hombre que quiso alcanzar lo prohibido, y del destino que encontró al intentarlo. Antes de caer en desgracia, Tántalo era todo lo que un mortal podía soñar ser. Rey de Lidia, gobernaba una tierra fértil, rodeada de montañas luminosas y ríos que parecían cantar. Se decía que su reino era tan próspero que incluso los dioses reparaban en él. Y no solo lo observaban desde lejos, lo recibían en el Olimpo como un invitado especial. Para un humano, aquello era un privilegio inconmensurable, mientras otros mortales elevaban plegarias esperando ser escuchados. Tántalo compartía mesa con las deidades más poderosas, como Hera, Atenea, Apolo. En las celebraciones divinas, el néctar brillaba como oro líquido, y la ambrosía desprendía un aroma que jamás podría encontrarse en la tierra. Tántalo era uno de los pocos que conocía esos sabores. Los dioses confiaban en él, le hablaban de forma cercana, le revelaban secretos del orden del mundo, le entregaban conocimientos que ninguna otra persona podría siquiera imaginar. Pero aquel regalo, aquel acceso privilegiado, contenía un riesgo silencioso: la sensación de que ya no era un mortal como los demás. Y en esa grieta, lenta y de forma inevitable, empezó a crecer la semilla de su arrogancia. Al principio, Tántalo se sentía honrado y agradecido, pequeño ante la grandeza divina. Pero la naturaleza humana es compleja. Cuando uno recibe un favor extraordinario, puede sentir gratitud, o puede empezar a pensar que ese favor es un derecho. Tántalo empezó a mirar a su alrededor. Los dioses eran poderosos, eternos, brillantes, mientras que él, pese a sus privilegios, seguía siendo mortal. Un visitante, alguien que debía regresar a la tierra, a las responsabilidades de su reino, a la fragilidad de la vida. Y aquella comparación empezó a dolerle. ¿Por qué ellos podían tenerlo todo? ¿Y por qué él, que había demostrado virtud y devoción, debía contentarse con menos? La envidia no nació como un estallido. Fue más sutil, una pregunta, una pequeña sombra, una voz que decían: sí, me consideran digno. ¿Por qué no puedo cruzar ciertos límites? Es en ese punto donde Tántalo se extravió, no por maldad, sino por orgullo, por creer que estaba más allá del juicio divino. En una ocasión especial, los dioses prepararon un banquete en honor a la armonía entre el Olimpo y los mortales. Fue una celebración magnífica. Columnas de luz sostenían el cielo, las mesas parecían hechas de mármol vivo, la música flotaba como si el viento la acariciara. Tántalo era el único humano presente. Mientras los dioses reían, conversaban y compartían historias eternas, él escuchaba maravillado, pero entre risas y cánticos. Tántalo empezó a notar algo que siempre había pasado inadvertido. Los dioses confiaban demasiado en él. Hablaban de asuntos del mundo sin ocultar nada, de futuros posibles ante decisiones que afectarían a reinos enteros, de secretos del cosmos. Y entonces, una idea lo atravesó como un rayo. ¿Y si compartiera estos secretos en la tierra, todos sabrían que soy especial, que no soy como los demás, que soy mejor? No por maldad, no para dañar a los dioses, solo para demostrar su grandeza. Así, cuando regresó a su reino, Tántalo cometió su primera falta: revelar conocimientos que los dioses habían confiado únicamente a él. De esta forma, rompió la confianza que los unía. No fue un acto de violencia, solo una traición sutil, pero suficiente para alterar el equilibrio. Aunque los dioses observaron su indiscreción, no actuaron de inmediato. Querían entender hasta dónde llegaría. La verdadera prueba llegó cuando Tántalo, cegado por el deseo de sentirse igual que ellos,
cometió un segundo acto prohibido. Intentó llevarse consigo parte de su comida sagrada, el néctar y la ambrosía. Para un mortal, estos alimentos representaban la esencia misma de lo divino, pero Tántalo ya no pensaba como un humano. Creía tener derecho a todo aquello. Creía que su cercanía a los dioses lo había elevado por encima de su naturaleza. Tomó lo que no debía y lo escondió, con intención de llevarlo a su reino. Quería sentirse eterno, poderoso, diferente. Sin embargo, todo lo divino brilla incluso en la sombra. Nada puede esconderse del Olimpo. Aquella acción, en apariencia pequeña, fue una declaración de que Tántalo ya no distinguía entre honor y privilegio, entre gratitud y deseo. Los dioses, silenciosos, tomaron nota. Pero aún no lo confrontaron, porque el destino tenía preparada una última escena. Tántalo, ajeno al juicio que se avecinaba, ofreció un gran banquete en su reino. Quería impresionar a su corte, mostrarles que su cercanía a los dioses lo hacía superior. Decoró la sala con columnas talladas. Encendió candelabros de oro. Mandó preparar los mejores manjares que un mortal puede ofrecer. Pero su mente todavía estaba en el Olimpo, en la grandeza que había perdido, en la sospecha de que los dioses ya no confiaban en él como antes. Este pensamiento lo atormentó, y en su deseo de recuperar ese brillo divino, cometió su última falta y trató de demostrar su importancia de una manera que jamás debió cruzar. Decidió matar a su hijo y servirlo cocinado a los dioses en su gran banquete. De esta forma, los dejaría totalmente satisfechos. Los dioses, ofendidos por su comportamiento repetido, por su arrogancia, por la forma en que rompió la confianza y la hospitalidad divina, decidieron que había llegado el momento de poner fin a aquel desequilibrio. El castigo no sería un castigo físico, sería más cruel y duro, un reflejo de su conducta. En la tradición mitológica, Tántalo recibe un destino que no trata de dolor físico, sino de anhelo, condenado a no poder saciar nunca su sed ni su hambre, de deseo imposible, de eternidad frustrada. Se le sitúa en un lugar donde el agua cristalina roza sus labios, pero se retira cada vez que intenta beber, donde frutos brillantes cuelgan a su alcance, pero siempre se alejan cuando estira la mano. No hay violencia en ese castigo. No hay daño explícito, solo deseo inagotable, un recordatorio eterno de aquello que buscó y nunca podrá alcanzar. Su destino simboliza la vida de alguien que lo tuvo todo, y sin embargo, nunca fue capaz de valorarlo. Alguien que confundió privilegio con derecho. Alguien que creyó que el cariño y la confianza podían manipularse para obtener más. El castigo de Tántalo no es físico. Es psicológico, es la esencia misma de lo tantalizante, lo que siempre está cerca, pero jamás puede alcanzarse. La historia de Tántalo nos recuerda algo fundamental. La confianza es un tesoro delicado, un regalo que puede sostener reinos o destruirlos. Tántalo no cayó por violencia, no cayó por ambición militar, cayó por arrogancia, por la creencia equivocada de que podía apropiarse de lo divino, por cruzar límites que no le pertenecían. Los dioses no lo castigaron con fuerza, sino con símbolo, el deseo eterno de aquello que amó tanto, pero que no pudo comprender. Su mito sigue vivo porque todos, de alguna manera, conocemos esa sensación de perseguir algo que se escapa, anhelar aquello que creemos merecer, ignorar los límites que la vida nos marca. Tántalo no es un monstruo, es un espejo, un reflejo de lo que ocurre cuando olvidamos lo que realmente importa. Así termina la historia de Tántalo, el rey que quiso alcanzar lo prohibido y que terminó atrapado en el susurro constante de lo inalcanzable. Un mito que nos acompaña desde hace miles de años, no para infundir miedo, sino para recordarnos que el orgullo puede llevarnos a perder aquello que más valoramos. Si te ha gustado este viaje por las sombras de la mitología, suscríbete para descubrir más historias donde los dioses y los mortales cruzan destinos en el límite de lo posible. Esto es Sombras y Leyendas, donde cada mito guarda una verdad y cada verdad su propia sombra.